Compártelo con quien creas que lo necesita escuchar. Para que no se pierdan los mensajes futuros. Pulsa suscribirte ahora. Hemos llegado a una encrucijada, y uno de 2 cursos van a ser elegidos para América. La elección nunca ha sido tan divisiva y extrema en tiempos modernos. No es cuestión de personas, sino de temas. La candidatura presidencial y vicepresidencial demócrata es la candidatura de izquierdas más radical de la historia. La mujer que lo lidera, Kamala Harris, fue clasificada entre los senadores más izquierdistas de todo el Senado. Durante el verano de intensas protestas, tras el incendio de una comisaría de policía que resultó en muertes y destrucción a nivel nacional, ella instó a ayudar a aquellos que participaron en dichos actos. Y afirmó en televisión que ya está sucediendo y continuará, que debe persistir. Más adversa a la vida en la historia estadounidense. Estados Unidos intenta evitar admitirlo directamente. Tanto el aspirante presidencial como el de la vicepresidencia apoyan el aborto sin restricciones, prácticamente hasta el momento del parto. Los bebés son abortados hasta justo antes de nacer, incluso después de haber comenzado a chuparse el dedo. Y ha prometido que su prioridad será aprobar una ley federal que borre todas las restricciones existentes contra el asesinato de niños no nacidos. Y va más allá de eso. Kamala Harris se opuso a un proyecto de ley que abordaba a los bebés que sobrevivieron a intentos fallidos de aborto. Y básicamente decía, el bebé que nace, no puedes asesinarlo. No puedes dejarlo perecer de inanición. No puedes matarlo. Era la ley de nacido vivo. ¿Y sabes cuál fue su reacción? Se manifestó en contra. Un proyecto de ley que exigía atención a recién nacidos. Ella se opuso. Afirmó que era extremo, eso es infanticidio. Y todavía hay más. Ella no solo promovió estas políticas y acciones extremas que son contrarias a la vida, la Biblia y Dios, sino que también combatió a quienes defendían los principios divinos. La postura es tan extremista y desfavorable a la vida que declaró una guerra contra los centros de embarazo pro-vida, los cuales existen únicamente para asistir y acompañar a la madre durante el parto y proteger al niño. Implementó una ley que obligaba a los centros pro-vida a remitir a sus pacientes a clínicas de aborto contra su voluntad. Si no cumplían, enfrentaban la obligación de abortar, y de lo contrario, se les imponían multas económicas con el objetivo de hacerlos desaparecer. Excepto que el Tribunal Supremo la anuló por violar la Constitución en su obsesión contra la vida. Además, intentó forzar a grupos conservadores y cristianos a revelar sus listas de donantes al gobierno, hasta que los tribunales revocaron esta medida drástica de su agenda radical. Además, está el caso de David Daleiden, quien rindió un gran servicio al revelar el plan de Planned Parenthood de lucrar vendiendo partes de bebés, traficando con restos de bebés asesinados a través de abortos. Reveló la verdad y merecía reconocimiento. Pero Kamala Harris en cambio tuvo una reunión con los líderes de Planned Parenthood. Poco después, ella inició una batalla legal contra David Daleiden por revelar información sobre Planned Parenthood. De hecho, usó leyes de manera inédita para acusarlo formalmente. Le procesó y le acusó de 15 delitos graves con el objetivo de encarcelarlo. Hizo que allanaran su casa, que confiscaran su ordenador, archivos e información personal, y que se llevaran grabaciones que exponían a Planned Parenthood. Esto es extremadamente peligroso. Y eso sin incluir su respaldo a la mutilación de género de menores, desconsiderando los derechos parentales. Qué arriesgado sería si ella llegara a ser la presidenta de todo el país. Es sumamente importante porque aborda temas bíblicos centrales. Los asuntos relacionados con la vida, el asesinato, la inocencia, la sangre, los indefensos, los niños, el género, la inmoralidad, la opresión y la persecución del pueblo de Dios. Son esenciales para Dios. Al otro lado está el candidato republicano. Conocemos ahora que el líder del partido no es infalible y no implica acuerdo total.
pero nuevamente, no es sobre las personas, sino sobre Dios. En estos temas tan cruciales y gigantescos, los dos partidos, las dos candidaturas, siguen estando a años luz de distancia. Del lado demócrata, la postura es fuertemente antivida. Del lado republicano, aunque imperfecto, apoyan la vida. En el lado demócrata, apoya de manera extrema la integración de géneros y la mutilación infantil. En el lado republicano, está muy en contra de la mutilación de los niños en la transición de sexo. Desde el lado demócrata, hay una inclinación radical hacia restringir libertades religiosas, cristianas y de expresión. El apoyo a los cristianos y la libertad religiosa. En el lado democrático, es cuestionable. En cuanto a Israel, está dividido. En el lado republicano, es fuertemente pro-Israel. Si tu casa se incendia y tienes que elegir entre dos bomberos, uno aparenta ser amigable, se ríe con frecuencia, te dice lo que deseas oír, pero permitirá que tu casa se consuma en llamas e incluso apoya que se queme con bebés muriendo dentro. La otra persona es ruda, presumida y su estilo no es muy de tu agrado, pero se ha comprometido a combatir el incendio que consume tu hogar y a rescatar a los niños dentro. Solo hay una opción que debes aceptar. El rudo intratable es aquel que está comprometido a salvar tu casa y a las personas que están dentro de ella. Dios usará a quien quiera para sus propósitos. Vasijas improbables, vasijas imperfectas. Así lo hizo a lo largo de la Biblia. Utilizó a Donald Trump con todas sus características para lograr algo que ningún otro presidente había alcanzado, revocar Roe vs. Wade. Hizo que Trump lograra lo que ningún presidente antes había conseguido, reconocer Jerusalén como capital de Israel. Esos fueron gigantescos. Las fuerzas que están moviendo a América rápidamente en contra de los caminos de Dios son masivas y que conducirán a la persecución, ocupan prácticamente todas las instituciones de nuestra cultura. No cabe duda de que los aspirantes republicanos tomarán medidas para frenar la decadencia, mientras que los candidatos demócratas la acelerarán. Confiemos únicamente en Dios, no en partidos o individuos. Solo el avivamiento puede salvar América. Volviendo a Dios. Pero la política es relevante, como en tiempos de profetas y apóstoles. Podría abrir posibilidades para la libertad religiosa y la vida, para promover el Evangelio y el despertar espiritual. Estamos destinados a iluminar y preservar el mundo. Estamos llamados a influir y transformar el mundo en nombre de Dios. La mayoría de las generaciones antes no disponía de un voto. Eso implica que podemos influir en el futuro y el gobierno. Podemos ceder y dejar de ejercer ese derecho. Si criticamos lo que está ocurriendo en nuestra sociedad pero no hacemos el mínimo esfuerzo de votar para oponernos, y no tomamos acciones básicas para frenarlo o detenerlo, ¡ay de nosotros! Si fuéramos ciudadanos durante el régimen nazi y no nos motivara a votar en contra del Holocausto, ¡qué error! Si tuviéramos la oportunidad de frenar o limitar el Holocausto y no lo hiciéramos, seríamos culpables. Hubo quienes arriesgaron sus vidas para esconder a niños y familias judías. Sin embargo, si carecemos de la motivación necesaria para acercarnos a una cabina electoral y emitir nuestro voto con el fin de detener la matanza de niños o salvar una vida, estamos perdidos. Si ves a un delincuente secuestrar a un niño, llevárselo de las calles para mutilarlo, y no hacemos nada para impedirlo, somos responsables. ¡Ay de nosotros! Y si se presencia a un delincuente secuestrando a un niño para asesinarlo, y no tomamos la acción más simple para detenerlo, ¡ay de nosotros! Nos convertimos en cómplices del acto. En este caso, observamos a masas que llevan a numerosos niños para mutilarlos quirúrgicamente, realizar cortes y efectuar la transición de género. Si no actuamos para votar en contra, ¡ay de nosotros! Estamos viendo a muchos matar a bebés no nacidos. Si no hacemos lo más sencillo para detenerlo, ¡ay de nosotros! Nos hemos hecho partícipes. Si somos líderes religiosos y criticamos la cultura actual, pero no instamos a nuestra comunidad a votar en contra, nuestras palabras pierden sentido. Dios le indicó al profeta Ezequiel su papel de centinela, responsabilizándolo si no alertaba al pueblo tocando la trompeta, siendo responsable de su sangre.
Ezequiel no derramó su sangre, fue obra de los malvados invasores. Pero Dios dijo que si Ezequiel no hacía nada para impedirlo, lo haría responsable de su sangre. Si no haces nada, ni siquiera votas contra el derramamiento de sangre de inocentes, ¿serás responsable? ¿Y si no hiciste nada para votar en contra del adoctrinamiento y la mutilación infantil? Hay de quienes hacen caer a estos pequeños. Si observas que otros están haciendo tropezar a estos pequeños y decides que no te importa lo suficiente para actuar o siquiera votar, ¿no se aplica ese ay a ti, a nosotros? Si no actuamos para detener la usurpación de la libertad religiosa, la censura de la expresión divina y la creciente oposición a evangelizar a los niños, etiquetándola como discurso de odio. Quienes podrían haber conocido el Evangelio no lo conocieron y murieron sin él. No pedirá cuentas el Señor a los vigilantes por su sangre el día que enfrentemos a Dios, lo haremos, y no querrás manos manchadas de sangre. No deseo ser partícipe. No seas un vigilante silencioso, pasivo y fracasado. No seas el espectador que lo vio todo y no hizo nada. No te conviertas en responsable, cumple con tu deber. Actúa como la sal y la luz que debe ser. Lo mínimo que podemos hacer es votar. Si se salva la vida de un solo bebé, habrá valido la pena. Si se evita la mutilación de un niño, habrá merecido la pena. Si una persona abandona la oscuridad del juicio y encuentra la vida eterna por preservar la libertad religiosa y recibir el Evangelio, todo habrá merecido la pena. Cumple tu misión. Cumple el mandato que Dios te dio. Centinelas, vota por Dios, la vida, la justicia y la redención. Si no te has inscrito, es bastante sencillo. Puede hacerse en línea, pero el plazo se está cerrando. A mediados de octubre terminará. Puede visitar votar.gov, cualquier enlace o buscar en Google. ¿Cómo puedo inscribirme y participar en las votaciones? Además, ora. Ora para que se cumpla la voluntad divina en estas elecciones. Ora por un despertar espiritual dentro de ella. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humillara, orara y buscara mi rostro, apartándose de sus malos caminos, yo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La esperanza se centra en las palabras pueblo mío. Somos tú y yo. Y depende de una palabra. Sí. Sí. Convierte ese 100 ahora y difunde el Evangelio a todos los de tu vida y de tu mundo, a todos los que quieran escucharlo. Porque únicamente la luz tiene el poder para derrotar a la oscuridad. Cuando lo escuches o veas, ese será el momento. Ese es el ahora. Humillémonos, busquemos su rostro, oremos, y pasemos de las tinieblas a la luz.